Hola, bendiciones. Qué alegría que estés aquí, te unas a nosotras en nuestro eWoman Podcast. Con ustedes, Suje Imhoff. Hola, estamos aquí en este nuevo episodio de eWoman Leadership Podcast. Bienvenida, tú que estás allí escuchándome al otro lado del internet en este día. Qué maravilloso es poder estar contigo hoy. Y si eres nueva aquí siguiendo este podcast, mi nombre es Suje Imhoff y estoy aquí para servirte, para ayudarte, para guiarte, para mentorearte a encontrar ese llamado, ese propósito que el Señor tiene para tu vida, para que seas la líder que Él te ha llamado a ser. Y de eso específicamente vamos a hablar en este episodio. No sé si tuviste la oportunidad, los que nos vienen siguiendo, de escuchar nuestro episodio la semana pasada, el pasado viernes. Acuérdate que estamos subiendo episodios los días viernes. Así que está atenta para que descargues ese episodio, lo escuches mientras que estás en casa, lo escuches mientras que estás en tu break en el trabajo, lo descargues mientras que manejas. Esta es la ventaja del podcast, que lo puedes escuchar sin interrumpir cosas que ya vienes haciendo, ¿verdad? Está en todas las plataformas, tenemos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahora también está en Audible, en Amazon. ¡Wow! Es increíble en donde se ha ido este podcast y lo que Dios está haciendo con él. Así que bueno, vamos, y este es nuestro episodio número 50. ¿Te puedes imaginar? El episodio número 50, súper. Mira, vamos a hablar al respecto de la diferencia entre lo que es propósito, llamado y asignación. Estas palabras se usan indistintamente todo el tiempo en la iglesia. Si tú vas a la iglesia, ¿verdad? Escuchas todo el tiempo esto. Si escuchas un sermón, una prédica en YouTube, escuchas estas palabras. Cuando leemos la palabra en la Biblia, también la Biblia nos enseña cómo muchos de los escogidos del Señor fueron llamados de diferentes formas. Ese también es un tema que me encanta porque aprendemos con el ejemplo de los diferentes llamados que vemos en la Biblia. Así que vamos hoy a entender qué realmente significan cada uno, porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión entre el uno y el otro. Y aquí te lo voy a desglosar en términos bien simples para que puedas aplicar en tu vida diaria. Voy a hacer lo mejor que pueda para que sea fácil de entender. Vamos primero con el propósito. Vamos a definir qué es el propósito. Según el diccionario, el propósito se conoce como la razón por la cual se hace o es hecho algo. Nosotros tenemos un propósito como seguidores de Cristo. Ese propósito general, te tienes que ir al episodio 49, en donde te hablo como toda una introducción al respecto del propósito. Y ahí vas a ver que yo digo que nuestro propósito es un propósito en general, y ese es en que nosotros conozcamos al Señor Jesús y le demos a conocer y le demos a Él la gloria, ¿verdad? Bueno, aquí voy más específico. Son 3 partes. Primero, vas a notar este versículo, Primera de Pedro 2:9. Nosotros existimos para glorificar a Dios. Segundo, existimos para hacer el bien. Efesios 2:10. Tercero, existimos para expandir el reino de Dios por medio de la gran comisión.
Busca esto en Mateo 28 del 18 al 20. Esto está bien claro, bien clarito. Aquí no hay de que, yo creo, esta es mi opinión. No, señor. No hay ninguna más opinión. Estas son las tres partes del propósito. Y este es el propósito en general por cada ser humano que viene aquí a la tierra. Y como lo dije en el anterior episodio, ya está en la persona si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Ok, seguimos adelante. ¿Qué es el llamado? Según, vámonos también aquí a las bases, a las bases concretas, como lo es una explicación de un diccionario, ya va a decir un directorio. Según Webster Merriam, que es un diccionario online bien, digamos, con mucha credibilidad, el llamado es un fuerte impulso interno hacia un curso de acción particular, especialmente cuando va acompañado de la convicción que es totalmente una influencia divina, que es Dios que lo ha puesto en ti, porque no es algo que tú te lo inventas. También se define como la vocación. La vocación. Muchas veces escuchan también ese término. Vocación también es un término que se le da a el llamado. Tienes que tener en cuenta que el llamado es permanente. Dice la palabra del Señor en Romanos 11:29. El llamado de Dios al hombre es firme porque Él no cambia de opinión. Una cita bíblica, esta que dice, donde los dones y el llamamiento son irrevocables. Debes servirle a Dios, incluso si aún no estás segura de cuál es tu llamado. También es algo que lo mencioné muchísimo, lo aclaré muchísimo en el anterior episodio. Cuando les decía que hay que moverse, hay que hacer lo que creemos que debemos estar haciendo para Dios. Incluso les dejé unas preguntas. Espero que las hayas respondido. Y si no lo has escuchado, ve y escucha ese episodio para que examines bien y te contestes esas preguntas que te van a ayudar a arrancar, que te van a ayudar a comenzar a caminar y a tener una idea qué camino es el que debo tomar para empezar a caminar en mi propósito y en mi llamado. En este proceso vas a encontrar para lo cual tú has sido creada y para lo que eres extraordinariamente buena. El llamado carga con un poder sobrenatural. Hay dones espirituales que te son dados para ayudarte a desarrollar el llamado por el bien de los demás y la edificación de los hijos de Dios. Ahora, debes preguntarte, ¿qué es lo que tú harías sin que te paguen? Cuando descubras ese oficio, por decirlo así entre comillas, o actividad que eres capaz de hacer sin recibir ni un solo centavo a cambio, estás en el camino correcto. Vas en buena dirección, porque el llamado es esa pasión interna, ese fuego interno que por nada del mundo tú cambiarías, dejar de hacer eso, porque eso es lo que tú anhelas con todo tu ser estar haciendo. E incluso cuando no recibes ni un peso. Mira, te voy a decir la realidad aquí en este ministerio. Este ministerio nació en julio del 2015 y el Señor me dio esta revelación de que esto era lo que yo debía estar haciendo. Yo venía de trabajar casi 22 años en el área corporativa, en grandes compañías en Colombia. Una carrera profesional
humildemente digo brillante, porque iba siempre de aumento en aumento, iba de crecimiento, iba logrando y alcanzando siempre trabajar en lo que yo quería estar hasta que logré mi trabajo soñado. Pero en julio del 2015, el Señor, ya yo venía también con una compañía que tenía de 10 años, una agencia de marketing y mercadeo al mismo tiempo. Y en esos últimos años, como del 2010 más o menos, yo mejor dicho le metí la ficha a mi compañía y crecí muchísimo. Pero en ese segundo semestre del 2015 yo sentía profundamente que era el tiempo para que yo me pusiera a caminar en el llamado de Dios. Yo sabía que yo tenía un llamado de Dios desde que era teenager, desde que tenía 15 años cuando recibí al Señor por primera vez. Pero malas decisiones me llevaron a desviarme de ese camino. Pero yo sabía en el fondo de mi corazón que Dios me había llamado para algo más grande que yo. Y este ministerio nació y nadie me pagó para que lo comenzara a hacer. Nosotros vamos a tener este año en julio 8 años. Este ministerio eWoman. Arranqué primero yo solita. Los 2 primeros años, monté toda la estructura online, las diferentes cosas. Aprendí en el camino, aprendí de todo online, desde hacer páginas web. Todo lo que tú ves en este ministerio ha sido hecho desde su base por mí, porque he aprendido a hacer cosas aquí a través del internet, muchas cosas tecnológicas y bueno, muchas cosas he aprendido. Y a mí nadie me ha pagado por esto. Llevamos 8 años en este ministerio y todo el equipo que estamos actualmente en el ministerio, que para la gloria de Dios ya vamos por 7 en el equipo y nos estamos expandiendo a el habla en inglés. Así que a nosotros no nos pagan. Si ustedes creen que los ministros del Señor, los que estamos aquí afuera en el internet, con un ministerio digital, con un ministerio online, nos pagan. No, nadie nos paga. Al contrario, te voy a decir, todos estos 8 años han sido provisión de mi misma casa, del trabajo de nosotros aquí en mi casa, de mi esposo. Y ha sido de nosotros invirtiendo en el reino de Dios todos estos 8 años. Y montar un ministerio online cuesta mucho dinero, cuestan dólares por todas las cosas que se usan, las apps, el software, cámara, las luces, todo lo que utilizamos, eso cuesta dinero. Y sostenerlo durante todos estos años cuesta. Y no puedo estar yo más gozosa de todo lo que hemos podido ir haciendo poco a poco. Y gracias porque el Señor ha provisto para mi casa, para mi familia y también para este ministerio. Y también para las mujeres que están trabajando aquí conmigo en este ministerio. El Señor nos provee para nuestros hogares, ¿verdad? Y aquí, para la gloria de Dios, aquí todavía estamos. Así que eso es un llamado. Un llamado es cuando tú estás aún disponible de hacer lo que tienes que hacer sin recibir un pago. No quiere decir que no tengas que recibirlo. Claro que sí. La Biblia dice que todo buen obrero tiene que recibir su salario. Pero Dios sabe cuándo es el tiempo de que nosotros cosecharemos de alguna manera diferente a la que ya hemos cosechado todo este tiempo, ¿verdad? No es algo que lo necesitemos, no es algo que
que lo andemos buscando, pero el Señor sí nos va ampliando la visión y eso requiere más inversión y requiere ayuda de otros, requiere que otras personas pongan y ofrenden y donen y hagamos de este ministerio algo más grande para llevarlo a muchas más personas, ¿verdad? Eso es todo, así como una iglesia, así exactamente como una iglesia. En un ministerio digital es diferente en el ámbito del formato, de la forma, pero el fondo es el mismo, como si fuera una iglesia. Así que se requiere mucho y nosotros confiamos en el Señor. Y te digo esto es para que tengas claridad en lo que significa caminar en el llamado y en el propósito de Dios. No es así que, ay, de Larín Larán, sí, ahora voy a convertirme en esto y en aquello y no piensas en lo que todo eso acarrea, de todo eso viene consigo. Es muy bonito estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero tiene un costo. No estoy hablando solo de la parte financiera, sino de todo el costo que implica espiritualmente para tu crecimiento, lo que tienes que invertir en ti misma, capacitaciones, en fin. Y te estoy hablando claro y pelado y realmente como detrás de bambalinas las cosas que suceden cuando te pones en el llamado de Dios. Porque muchas personas creen que ir y estar ahí al frente, salir y hacer público un ministerio y tratar de estar aquí y allá de un lado para otro, invitaciones y no sé qué, es estar en ministerio, es estar en llamado. No, estás equivocada. Estás equivocada. Un real llamado del Señor que viene del Señor está tranquilo incluso cuando no recibe ni un solo centavo. Ok, este tema es bien importante, pero vamos a seguir adelante. Si bien el propósito es un término más amplio y global para explicar por qué existimos, el llamado es más específico. El llamado se refiere a tus dones, a tus talentos y a tus habilidades. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Llamado puede incluir lo que haces, ya sea profesional o personalmente. Escúchame bien esto. Puede incluir lo que ya haces, seas profesional o personalmente. Vamos a irnos a Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Mira que aquí está primero la palabra propósito y después el llamado, porque el propósito es lo que va a sentar las raíces y el fundamento de tu llamado. Son dos cosas totalmente diferentes. Y tengo que de una vez bajar esa idea de que el llamado no puede incluir algo profesional o personal. Eso es totalmente errado, porque el llamado puede incluir lo que tú haces. Por ejemplo, Dios te dio un extraordinario don creativo. Eres un artista por vocación, o sea, amas el arte. Eres supremamente creativa. Eso es algo que fluye en ti. Eso es un llamado de Dios. Si lo pones en acción, por ejemplo, haciendo un diseño gráfico, ahí ya estás encerrándote
en el campo profesional, ¿verdad? Pero no deja de ser un llamado, porque si tú usas ese diseño gráfico para atraer personas a Cristo y mostrarle al Señor a través de tu arte, estás ejerciendo tu llamado. Llamado no es solo para los que están aquí predicando. Llamado no es solo para los que están en el púlpito en una iglesia. El Señor nos ha llamado para que estemos influenciando las diferentes esferas de la sociedad. Esa es este ejemplo de la parte artística. Y ahora, ser líder, por ejemplo, ser líder para jóvenes, haciendo un discipulado semanal, un estudio bíblico semanal, es un ejemplo de tu llamado en acción. Simplemente este es otro diferente contexto, esta es otra diferente esfera, ¿verdad? Aquí ya tú estás siendo, llevando y discipulando otros en otra forma, enseñándole la palabra. El llamado puede ser un rol o un estatus en la sociedad. Esta es otra cosa. El llamado puede ser un rol o un estatus en la sociedad. Por ejemplo, a ti te puede llamar el Señor para que acojas a niños huérfanos. El Señor te puede llamar para adoptar hijos, para tener una familia numerosa. Eso es un llamado. Eso es un llamado, mujer. No creas que porque estás haciendo eso quiere decir que tú eres menos de la que está en el púlpito predicando o de la que está haciendo conferencias o lo que sea que sea el ministerio para otra mujer. No, no eres menos, es igual, todas somos iguales en la diferente esfera en donde nosotros estamos funcionando en nuestro día a día. Un llamado puede ser que tú estés desempeñando un alto cargo dentro del gobierno, y allí tú estás impactando a otras personas a través de ese estatus, a través de esa posición, con la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos y hay muchas cristianos que de pronto están en ese ámbito del gobierno, de la política y no hacen lo correcto. Porque ahora más adelante te voy a explicar, ahí vas a entender por qué se ponen la asignación por encima del llamado y allí se meten en problemas. Ya te lo voy a explicar más adelante. Entonces, en donde quiera que nosotros estemos, el llamado siempre va amarrado con el propósito. Ahora nos vamos a la asignación. Según el mismo diccionario, ¿qué es la asignación? Una asignación es una tarea específica o una cantidad de trabajo asignado o realizado como si lo hubiera asignado una autoridad. Una asignación es algo que tú no te pones tú misma. Una asignación es algo que el Señor es el que te manda. El Señor es el que te envía. De alguna manera, el Señor va a poner en medio de tu camino, cuando estés en acción, cosas que Él va a querer que tú hagas en un momento determinado. Presta atención a esto. Tu propósito y el llamado permanecen sin cambios. No cambian cuando ejecutas diferentes asignaciones. Y una asignación suele ser siempre temporal, a menudo limitada
a una determinada temporada de tiempo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 7:17. Dice, pero cada uno como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó a las iglesias. Tu llamado y tu propósito están linkeados a tus dones. Vuelvo y lo repito. Si tu llamado se refiere a tus dones, tu asignación se refiere a las tareas específicas que haces con esos dones. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de el arte y el diseño gráfico. Tener talento para el diseño gráfico, para las obras de arte, es una vocación, ¿verdad? Y trabajar como diseñador gráfico es una tarea también. Es una tarea. Por ejemplo, tú recibes trabajo de diferentes clientes y en ese momento tú tienes la asignación de transmitir a través de esa obra el don que el Señor a ti te ha dado. Algo supremamente delicado aquí. No olvides esto. No importa cuál sea tu asignación de momento, honra siempre tu propósito y tu llamado y mantente fiel a él. Esto debes hacerlo con mayordomía, porque es un regalo demasiado valioso que Dios te entregó y que hace parte de lo que tú eres. Esto es lo que yo me digo a mí misma, porque hay límites que yo me tengo que poner cuando estoy ejecutando mi propósito, cuando estoy ejecutando mi asignación, perdón. Y esto es lo que yo me digo a mí misma. No importa cuál sea mi asignación de momento, yo siempre voy a honrar mi propósito y mi llamado y me voy a mantener fiel a él y esto lo voy a manejar con mayordomía, o sea, que lo voy a administrar muy bien, porque es un regalo demasiado valioso que Dios me entregó y que hace parte de quién soy yo, Suge Imhoff. Cuando tú cambias más que un camaleón, de acuerdo a tu asignación, allí te comienzas a meter en problemas y pierdes el rumbo para dónde vas y quién eres. Por ejemplo, vemos y es muy común ver, más ahora con todo el tema de redes sociales, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su vida física, su vida online. Todo el mundo tiene su ministerio y lo muestra ahí online y lo que están haciendo y todo está ahí. Y muchas veces yo tengo un ojo bien clínico para muchas cosas. Y muchas veces vemos, yo sé que de pronto tú también lo has visto, muchas veces vemos que la gente vive todo el tiempo cambiando la información de la bio. La información de la bio en sus redes sociales, porque yo digo, pero ¿qué es lo que les pasa? Porque tanta cambiadera de qué es lo que son y qué es lo que hacen. ¿Por qué pasa eso? Porque no saben, no tienen de pronto claridad y porque muchas veces se encierran tanto en la asignación que se olvidan de cuál es el foco principal. Tenemos que estar enfocadas en lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no podemos perder el foco de cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Por ejemplo, yo tengo un llamado claro. Mi propósito es claro. Y mi propósito es que yo voy a hablar y a predicar la palabra del Señor. Mi propósito es dar a conocer al Señor Jesús, que fue el que a mí me salvó de la vida desgraciada que yo tenía antes, de la vida que Suge tenía antes. Él me salvó.
Él me salvó, Él me cambió mi vida, Él transformó mi vida y yo desde que nací de nuevo realmente tengo esa pasión y ese fuego por decirles a todos qué es capaz de hacer el Señor Jesús por la vida de otros, por la vida tuya. Porque yo lo viví, yo lo experimenté. Ese es mi propósito. Yo tengo que compartir y hacer famoso a Jesús. No hacerme famosa a mí, es hacerlo famoso a Él. Ese es mi propósito. Pero yo tengo un llamado que el Señor me ha venido enseñando y que lo tengo muy claro. Yo tengo mi llamado y yo sé que yo soy una mujer escogida por el Señor para poder llevarte a ti a tener una profunda relación con el Señor Jesús, para que sepas cuál es tu identidad, para que sepas cuál es tu llamado y para que te levantes como una líder. Ese es mi llamado. Y mi llamado está encerrado dentro de una unción específica, dentro de una operación específica para edificar a la iglesia. Muchas personas me llaman a mí pastora. Mujeres me dicen, hey, pastora, y algunas me dicen, cuando se dirigen a mí me dicen pastora. Te voy a decir algo aquí. Yo no soy pastora. Ese no es mi llamado. Mi llamado es un llamado profético. Mi llamado es un llamado apostólico. Esa es mi operación y mi función dentro de la iglesia. Yo he sido llamada a el ministerio quíntuple. Y ahora de pronto quieren saber qué es el ministerio quíntuple. Bueno, más adelante vamos a hablar de cada una de esos roles del ministerio quíntuple, de dones, en fin. Yo quiero que ustedes me escriban y me dejen mensajes y me cuenten qué otras cosas de estas quieren saber. Bueno, pero vamos a seguir en mi llamado para que ustedes vean cómo es claro esto para mí y cómo opera. Entonces, mi llamado es eso. El Señor a mí me ha llamado a, primeramente, compartirlo a Él. Él me dio el llamado y una unción para poder llevarte a ti a caminar, para poder llevarte a ti, activarte a que hagas lo que Él a ti te dio, para ponerte a ti en acción a tu llamado. Y eso es parte de las funciones apostólicas. Eso es parte de crecer dentro de la iglesia. Eso es parte de función apostólica. Pero también está mi operación en la parte profética, porque el Señor me ha dado dones de revelación. Y ha sido algo muy bonito de ver cómo es mis dones espirituales al momento que yo estoy mentoreando a una mujer, al momento que yo estoy dando una prédica, al momento que yo estoy con un grupo pequeño, hablando la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor, discipulando. Vienen los dones espirituales en este momento y se unen y hacen que en ese momento yo esté en la total y full expresión de quien yo soy como hija de Dios, de quien yo soy como mujer llamada ungida de Dios. Y como les dije anteriormente, yo te hablo desde el corazón estas cosas y te las digo para que tú tengas claridad y para que tú abraces esa identidad en Dios. No hablo esto con orgullo, no de decirlo, ni nada de eso, porque las que me conocen y las que me siguen saben que yo no soy de andar proclamando títulos ni nada de eso por ninguna parte. No soy de la que ando proclamando títulos, ni ando autopromoviéndome, ni vendiéndome aquí, por allá, nada que ver.
Yo tengo que ser específica con ustedes desde mi experiencia, lo que yo vivo con el Señor y cómo el Señor a mí me ha enseñado y lo que yo soy para que tengan un ejemplo y puedan entender y puedan identificarse en cada una de estas tres cosas que estamos aprendiendo hoy. Yo quiero que tú hoy salgas de aquí con claridad de cuál es tu propósito, que te sientes y veas y vaya el Señor revelándote cuál es mi llamado y que veas cómo el Señor te va dando asignaciones. Ahora te voy a dar un ejemplo mío personal de una asignación de hace unos meses. Acuérdense que la asignación es temporal. Entonces, asignación es, por ejemplo, que el Señor me mande a mí a otro país a servir en una misión, servir en una misión. Y he tenido la oportunidad de ir 2 veces en estos últimos 2 años a Honduras y he ido como misionera. No he ido como la estrella del momento a Honduras, la que está en las pancartas, que no, como profeta o como otro título. No, nada. Yo he ido como misionera. Y en esa asignación he hecho cosas que el Señor ha querido que yo haga. Orar por otras personas, ministrar liberación, ministrar escuela de niños, en la escuela de niños de un sector desfavorecido allá en Honduras. He estado sirviendo a otros pastores, he estado de traductora de inglés a español y todas esas cosas son diferentes asignaciones. Pero todas llevan al cumplimiento de mi llamado porque allí yo pongo en ejercicio todos mis dones y allí estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Hace unos meses tuve una asignación y fue que el Señor me dio un sueño, me reveló en un sueño que yo iba a estar trabajando en un lugar y me iba a presentar a ese lugar que era un ministerio, un edificio. Era un ministerio y allí en ese edificio lo que hacían, el trabajo era predicar la palabra. Pero las personas recibían un salario porque era un ministerio. Yo me vi en ese edificio entrando, aplicando y en una entrevista. Imagínense que eso fue hace como más de 2 años ese sueño. Y hace 6 meses el Señor me llevó a ese edificio que yo vi en los sueños. Y hice esa entrevista que yo vi en ese sueño. Y yo no estaba buscando eso. Fue como algo que se dio, como que mi esposo estaba buscando en ese momento un trabajo adicional. Y de repente la persona que él conoció en este ministerio con el que él estaba haciendo la entrevista, le dijo y le preguntó por mí, algo así. Y terminaron hablando de mí y yo terminé mandando mi hoja de vida, sentándome ese día en esa oficina, haciendo la entrevista. Y cuando yo estaba en eso, yo nada más que el Señor me recordó el sueño que tuve y vi cómo todo eso se convertía en realidad. Y ese sueño lo tuve hace 2 años. Esta es una cosa que me pasa a mí todo el tiempo. El Señor siempre me muestra cosas antes de que pasen. Y resulta que yo tenía una asignación específica. Yo duré trabajando allí solo 4 meses. Hace 3 meses renuncié del trabajo porque ya llegó a mi término. El Señor me mostró otro sueño en donde Él me decía, ya tu tiempo allí se ha cumplido, ya puedes irte. Y mira, yo soy obediente a las cosas que el Señor me dice en mis sueños y en mis visiones. Y yo comencé a ver cómo el Señor a través de esos 4 meses estaba usándome
durante ese tiempo con diferentes personas, pero hubo una sola persona a la que yo estaba asignada y fue una de mis compañeras de trabajo. Mi asignación para eso era específica. Yo llegué a ese lugar, a ese ministerio, a activar el llamado de una de mis compañeras. Una palabra el Señor me dio para ella porque comenzamos hablando de sueños. Ella me contó de un sueño que ella tuvo y yo interpreté ese sueño. Y el Señor me dio una palabra profética para ella. Y ahora, hoy en día, prácticamente que a las 2 semanas después de yo darle esa palabra y de estar mentoreándola en que se pusiera activa en su llamado y en que caminara en los planes del Señor, ella inmediatamente comenzó a caminar en sus planes del Señor. Estoy hablando de una mujer que tiene un extraordinario talento en su voz. Tiene una voz impresionante, ungida, es una líder de adoración y el Señor quiere que ella grabe. Y el Señor la va a convertir en una mujer aquí en los Estados Unidos que va a tener un gran ministerio como líder de adoración. Y a las 2 semanas esta mujer ya estaba escribiendo sus propias canciones, ya grabó su primer disco y ya va a grabar 5 más. Y está apenas empezando. Y yo sentí que ya yo había cumplido mi misión. Lo sentí y Dios me lo confirmó en un sueño. Así que, mira, Dios nos pone en asignaciones en un momento determinado, solamente para que nosotros hagamos su voluntad. Ahí yo estaba cumpliendo con una asignación, pero ahí también yo estaba actuando en mi propósito y actuando en mi llamado. Y finalizando en el tiempo que Dios me dijo que tenía que finalizarlo. Eso es un claro ejemplo de lo que es una asignación. La asignación siempre va a ir ligada a tu llamado, pero cuando nosotros a veces tomamos esas asignaciones y nos desenfocamos, entonces nos metemos en problemas grandemente con el Señor. En problemas grandemente con Él. Porque, por ejemplo, si yo me hubiese quedado más tiempo en ese lugar de trabajo, más de lo que el Señor me había dicho que tenía que estar, me iba a meter en problemas. Porque yo lo vivo directamente con el Señor. Me dio una instrucción clara, cuándo empezar esta asignación y cuándo terminarla. Si yo me paso de ese tiempo, estoy en desobediencia con el Señor. Y a mí me gustaba todo lo que hacía en ese trabajo. Y de pronto me podía ver haciendo otras cosas, llevando a cabo más grandes proyectos que estaba haciendo en ese momento. Me podía yo ir como enamorando, involucrando y me podía comenzar a olvidar de mi llamado, porque durante ese tiempo que trabajé allí, yo estaba en una misión específica, pero durante ese tiempo yo no tenía tanto tiempo para estar con eWoman, para estar haciendo todas estas cosas. Y esto es el llamado que Dios tiene para mí. Yo espero que esto sea como un poquito de ayuda para ti, que te traiga como claridad, porque es que cuando nosotros nos pasamos de la asignación, nos enamoramos de la asignación, podemos estar dañando el plan de Dios. Otro ejemplo, cuando una persona tanto se enamora de su asignación que se olvida de su llamado, es, por ejemplo, si tú eres una mujer te voy a poner el ejemplo mío, que eres una mentora de mujeres, y a ti te invitan a dar una conferencia en una empresa y estás en capacidad de hacerlo. Yo estoy en capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo muchos años de experiencia en el liderazgo, porque estoy certificada como conferencista, estoy certificada como entrenadora y eso yo lo venía haciendo antes.
Si yo me voy ahora y hago esa asignación que obviamente el Señor me permite porque el Señor a nosotros nos da libertad de hacer con nuestros dones lo máximo, ¿verdad? Y si yo me voy y me enamoro tanto otra vez de todo eso, y porque como no estoy en un ambiente full o 100% cristiano, sino que hay gente de todo lado y de toda creencia, ¿verdad? Y yo me comienzo a intimidar, me comienzo a no decir mucho al respecto del Señor o de pronto no compartir mi fe o algo así. No te estoy hablando de que cuando voy a estar en la conferencia voy a estar tirando versículos o dando bibliazos o dando prédicas, no. Pero Dios pone las oportunidades en el momento cuando está uno conociendo otras personas y quieren saber más de uno poderles decir sí, no, esta es mi fe, esto es lo que yo creo al respecto de este tema, lo que yo creo al respecto de este tema, porque esto es una base bíblica. O sea, no estar avergonzados del evangelio en ningún momento, incluso cuando tú estás en otra esfera diferente. Entonces, si uno se enamora mucho de esa asignación, porque puede ser que Dios te mande allí para que tú comiences a abrirle las puertas a otras personas y lleguen a Él, ¿verdad? Muchos ministros, muchas personas llamadas del Señor ahora mismo están siendo llevadas al marketplace, están siendo llevadas a ministrar en los ambientes de trabajo, en las empresas. ¿Por qué? Porque necesitamos que allí se levanten también líderes del Señor y que ganen esas almas en las empresas, en los negocios. Pero no se puede perder el foco de cuál es tu propósito, ni cuál es tu llamado, ni olvidarte cuáles son los dones en los que tú operas. Porque no hay cosa tal de una vida secular y una vida ministerial. Eso no lo hay. No lo hay. Cuando tú eres una hija de Dios, entras y haces parte de el reino de Dios. No hay ninguna distinción en que, ay no, esto es mi vida secular y esta es mi vida ministerial. No, Señor, esto es una sola cosa. Y en donde quiera que tú estés, tú siempre serás una embajadora de Cristo. Y eso nunca se te puede olvidar. Tú no eliges el propósito, ni el llamado, ni las asignaciones. Sin embargo, puedes elegir cómo asociarte con Dios para ponerlos en acción y bendición a otros mientras cumples con lo que Dios quiere de ti. Y esto te llena inmensamente de gozo. Mira, el propósito no es una cuerda floja. No es que tú camines y estás así como que, ay, con ese temor, como que mirando, si te vas a echar para allá o te vas a echar para acá. No es una prisión. El Señor no quiere que tú te sientas que estás en una prisión porque como cristiana, como hija de Dios, tienes el propósito de darle a conocer. Y en tu llamado también. Es un campo abierto. Es un campo abierto, pero tiene una cerca alrededor. Con esto me refiero a que Dios nos da libre albedrío. Él quiere que nosotros estemos 100% en nuestro propósito y en nuestro llamado, pero nosotros tenemos que tener unos límites. Acuérdense que la palabra del Señor dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y a veces estamos en unas esferas, más que todo si estamos haciendo algo por el lado de secular, que nosotros tenemos que poner ciertos límites. Por ejemplo, que si a ti te invitan a una actividad, porque como profesional tú estás prestando los servicios, ¿verdad? En algo que estás haciendo en tu trabajo y que hace parte de tu llamado, como por ejemplo, volvamos a la parte del artista. Está en una exhibición, en un evento con una exhibición y mostrándolo, el arte y todo lo que hace, pero hay de pronto una afluencia de gente de toda parte y
se le invita a esta persona para que vaya a una party, a una fiesta privada o algo y hay alcohol y hay otras cosas que no son agradables a los ojos de Dios, ahí tú tienes que mirar, ¿será que yo sí voy para eso o no voy para eso? A eso me refiero, es un campo abierto, pero tiene una cerca alrededor. Son límites que el Señor nos pone, ¿verdad? Que debemos de tener de acuerdo a su palabra, porque acuérdense que nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio en nuestros llamados. Pero a la vez también tenemos el espacio suficiente para explorar nuevas cosas y diferentes maneras de poder expresar y poder ejecutar tu llamado. Tú estás destinada para cumplir tu propósito, llamado y la asignación. El Señor te da completamente libertad para eso. Él no te agobia por eso. Tú tienes que sentirte plena, gozosa y feliz haciendo tu llamado. Y bueno, para terminar, te voy a dejar con este paso de acción. Usa todas las definiciones que te he dado en este episodio y toma 30 minutos para definir tu propósito, tu llamado y tu asignación lo mejor que puedas. ¿Cómo te parece? Espero que este mensaje haya sido de gran ayuda para ti, Ahora vamos a irnos el próximo episodio con una tercera parte de este mensaje, porque es muy importante que tú sepas y te ubiques, mija. Es tiempo de ubicarnos porque este tiempo es el que Dios necesita que tú te levantes de esa silla, te levantes de ese estado adormitado y te pongas en acción. Vamos a hacer un tercer episodio y ahí vamos a estar hablando acerca de un poco más de tu llamado, de las 4 cosas, de las 4 características que son básicas para que tengas más claridad con tu llamado. Así que está atenta para el próximo viernes para cerrar este tema de llamado y ojalá tuviera preguntas, ojalá me hicieran preguntas para en el último episodio poder contestarles. Pueden escribirme al correo info@ewomanministries.org info@ewomanministries.org y ahí me pueden enviar preguntas que quieran que les conteste para el próximo episodio. ¿Qué les parece? Vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, que Dios les bendiga. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Suscríbete a este podcast. Déjame una review. Suscríbete a todos nuestros canales. A mi cuenta personal de Instagram. Sígueme por allí porque por allí yo posteo reels de estos episodios y estás más ubicada. Tenemos también, tú sabes, en las historias y las notificaciones para que sepas qué vamos y por dónde vamos y para recordarte que te conectes y que compartas este podcast a otras personas. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.